Puede tomar asiento, por favor. Tiempos y días especiales. Yo he podido, no sé, ver, entender que el Señor trae grandes cosas sobre la iglesia y el Señor se está preparando. Y este es mi clamor y mi gemir delante del Señor. Y yo decía, Señor, dame las fuerzas para estar esta noche en el clamor, porque el primer clamor yo estaba viajando, estaba en Cali participando de un congreso. Y no sé por qué la agenda de este año ha estado muy apretada con las salidas. Duro como 3 días y otra vez me toca viajar y así como que estoy entrando y saliendo. Yo llegué a las 6 de la tarde de Bogotá después de estar toda una semana trabajando arduamente. Pero en esas noches de soledad, en el hotel, son tiempos especiales con el Señor, ¿saben? Y ese ha sido como mi constante desde este tiempo para acá, de estar mucho tiempo allí en una habitación, después que todo cesa, y el Señor hablando al corazón, hablando, entregando. Mira, no hay nadie que busque al Señor y que venga delante de Dios y que no pueda recibir de parte de Dios algo. Nunca tú saldrás con las manos vacías delante de su presencia. Yo no sé cuántos tienen esto claro, pero no hay nadie que acuda a la presencia del Señor y se quede con las manos vacías. No conozco el primero. Todo aquel que viene delante de Él y sabe quién es el Señor y que es dador de todo bien, siempre recibirá. Amén, siempre recibirá. Y estando en Santa Marta en el campamento que participé, no sé, hace 2 semanas, una semana allá atrás, Dios habló conmigo esta palabra y yo la tengo para esta noche, aquí, que es una noche de oración y de búsqueda. Y sirvió, yo no sabía, sino que el pastor sigue enfermo todavía con su garganta. Él no ha podido predicar en todo este tiempo, no porque no quiere, está bastante afectado con la garganta. Sigue orando porque ese es el ataque siempre para los pastores. Y está con medicamentos, antibióticos y todavía no mejora. Pero el Señor tiene una palabra para esta noche y esta palabra es de bendición. ¿Cuántos lo creen así? Yo quisiera que me acompañaras al Evangelio de Lucas. Evangelio de Lucas. Y leas conmigo el capítulo 9, por favor, capítulo 9. Y vamos a leer desde el versículo 28. 28. Lucas capítulo 9, versículo 28. ¿Lo tienen, iglesia? Vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra: como 8 días después de estas palabras, Jesús tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte ¿a qué? A orar. Mientras oraba, la apariencia de su rostro cambió y su vestido se volvió blanco y resplandeciente. Y 2 varones hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías. Estos aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida que Jesús iba a cumplir en Jerusalén. Pedro y los que lo acompañaban estaban rendidos de sueño, pero, diga conmigo, pero, permaneciendo despiertos, vieron la gloria de Jesús y a los 2 varones que estaban con él. Y sucedió que, mientras estos se alejaban de él, Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros estar aquí. Hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías. Pero no sabía lo que decían. Mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió, y tuvieron temor al entrar en la nube. Y vino una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, a él oíd. Cuando cesó la voz, Jesús se encontraba solo. Ellos callaron y por aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que habían visto. ¿Cuántos dicen amén? Entonces quiero compartir con ustedes una palabra que después de pensar mucho en ella, yo he titulado Sellados por una visitación. Sellados por una
visitación. Y sabes que miraba el texto cuando fui impactada por el texto, y no porque no lo conociera. Llevo muchos años estudiando la Biblia y este texto lo he visto muchas veces, pero nunca había sido impactada por el texto sino esa mañana que estaba allá en ese retiro, y Dios habló a mi corazón, y en esta noche quiero hablar a tu corazón con la palabra del Señor. Sellados por una visitación. Sabes que cuando eres visitado por Dios es para algo trascendental, poderosamente trascendental. Encontramos un escenario que nos habla de cómo Jesús era un hombre de oración. Primero que todo hay que reconocerlo. Jesús era un hombre de oración, y él tenía un círculo allí muy cerrado para esos momentos. Hay personas que suelen criticar a veces cuando los pastores pareciera que tenemos también un círculo cerrado, pero es el círculo cerrado que tiene que ver con propósitos. En ese caso estaba el círculo cerrado de Pedro, Juan y Jacobo, que es el mismo Santiago, el hermano, medio hermano de Jesús. Están allí, Jesús los convida a orar, y siempre tenía un problema, el mismo problema que yo siempre observo con la iglesia. Se duermen en la oración, se duermen, pero ese día, esa noche, pasó algo que no estaban preparados, porque cuántas veces el círculo cerrado del Señor le acompañó a orar a Jesús. Ellos terminaban rendidos de sueño y después el Señor los despertaba. Bueno, vamos, vamos. Y caminaban y sabían que ese era el Señor. Pero aquel día el cielo, el trono del Dios Padre, había preparado algo que cambiaría realmente la vida de Pedro, de Juan y de Jacobo. Porque más que la centralidad de lo que pasó con Jesús, es lo que pasó con ellos. Es lo que pasó en esos 3 apóstoles que estaban allí acompañando al Señor. Y es que cuando uno empieza a caminar y a caminar y a caminar y a caminar, y lleva como caminando en el Señor, a veces uno piensa que el tiempo pasa y yo llevo tantos años de convertido. Pero sabes que ese transitar de nuestra vida en fidelidad con Dios es la preparación que nos va llevando a un destino. ¿Cuántos dicen amén? Y yo me acuerdo que el año, para final de año del 2011, Dios me dio una palabra que yo prediqué aquí, que yo me acuerdo que la prediqué, la volví a oír el año pasado en YouTube, en una de las prédicas que subieron. Yo la volví a oír, y Dios me regaló una prédica que se llama Introduciéndonos en los senderos de la geografía profética. Yo no sé cuántos se acuerdan de esa palabra. Y Dios, hablando en mi corazón, decía: mira, todo aquello que yo te he dado tiene que ver con esa dirección de lo que Dios hace cuando llama a un hombre y una mujer. Hay una palabra que siempre reposa, una palabra que es una promesa. Esa promesa está acompañada del destino, de un destino. Ese destino está acompañado de un propósito, y después en esa dirección tú entras necesariamente. Quien camina en esa dirección entra en la geografía profética que Dios tiene para esa persona. Pero también es posible que en ese caminar las personas se desvíen, las personas no cumplan. Sí hay una palabra, pero de un momento a otro, en sus decisiones, afecta el destino, el propósito, y no puede entrar a lo que Dios dice que es como una geografía donde todo fluye y se mueve. Finalmente lo que uno cree o lo que no se imagina que puede pasar, pasa allí. Y yo he entendido, sabes, que son los días en que he entendido, porque he visto muchas personas que tenían una promesa de parte de Dios, una palabra que reposaba sobre su vida, pero sus decisiones les llevaron a que se salieran del destino y propósito que era la ruta que les conducía a introducirlos en la geografía, y ahora están del otro lado, y de ese lado no se llega al destino. Y ese es el cuidado, iglesia. Y en una noche de clamor como esta, yo quiero traer esa palabra de ti: sellados por una visitación. Hay algo que va a afectar y que tiene que afectar tu vida, que no te deja igual,
que no te deja en la misma condición, que no te deja pensando de la misma forma, que no te deja sintiendo de la misma forma como estamos acostumbrados. Yo empecé la intercesión orando por los argumentos, porque qué cosa tan difícil quebrantar el argumento de una persona. Los argumentos dan estructura y hay gente que nunca logra llegar donde tiene que llegar porque sus estructuras no se cambian. Y la estructura tiene que ser afectada, y lo único que afecta y quebranta toda estructura es la palabra de Dios. Y por esa es mi oración y es mi clamor. Y encuentro aquí entonces que está Jesús orando con los discípulos, y de repente aquel día Dios tenía preparado algo. Mire, porque de todo el tiempo de oración hay un momento en el que el cielo reserva algo que nadie se espera, pero el cielo no avisa. El cielo habla al corazón para que tú puedas experimentar que Dios tiene algo, que algo va a acontecer, y el corazón como que se sobresalta, como que es avisado, pero uno no entiende qué pasa. Ese día tenía que haber acontecido algo en Pedro, Jacobo y Juan para que no se durmieran, porque la palabra dice que lograron resistir el sueño. Y es que las oraciones del Señor se iban y se iban todo lo que sea necesario. Aquel día, hermanos, decide el Señor afectar los argumentos y las estructuras de 3 apóstoles que caminan viendo a Jesús, conociendo a Jesús, pero caminan sobre otra historia. Y cuando ellos están allí, la palabra misma dice que ¿qué pasa? Dice, mientras oraban, la apariencia de su rostro cambió y su vestido se volvió blanco y resplandeciente, y 2 varones hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías. Y la primera impresión de la lectura cuando uno se acerca al texto es: ¿y cómo sabían ellos que era Moisés y Elías? ¿Cómo sabían? Y a mí me gusta cómo trabaja el Señor. Hace muchos años, en el año 99, yo tuve una visión en un ayuno. Y fue una cosa, yo creo que he hablado de esto en algún momento. Esa visión, yo estaba recién llegada a Montería, y hubo una convocatoria de ayuno muy grande, muy grande. Estaba la iglesia sede llena esa mañana de ayuno. Y allí yo tuve una visión muy especial. En esa visión, yo conocí a Abraham, Isaac y David. A mí nadie, ellos no tenían un letrero que dijera que era cada uno de ellos, pero el discernimiento en la visión me llevó a identificarlos. Eso pasó ese día, porque cuando Dios visita te da el discernimiento para que reconozcas todo lo que está aconteciendo, por muy desconocido que sea. Es la revelación de Dios y viene y habla de manera contundente al corazón de los hombres. Eso pasó con los apóstoles, supieron quiénes eran, pero más allá de que ellos pudieran ese día conocer, ellos no tenían cómo conocer a Moisés y Elías. Eran hombres allí que marcaron la historia de Israel en el pasado. No tenían cómo conocerlos. Para ellos era un referente la historia allí contada, porque eso era lo que se movía, la tradición oral. Los había convertido a Moisés y Elías en todo algo tan relevante, mire, tan relevante que ellos lo tenían por encima de Jesús. Para ellos, Moisés y Elías estaban por encima de Jesús. Y ellos en su momento se movieron en el Antiguo Testamento en lo natural, porque fueron hombres naturales preparados por Dios para un propósito. Aquellos 2 hombres marcaron la historia del pasado, y en esa tradición oral los colocaron por encima de todo. Era lo máximo. Mire, cuando uno mira el Evangelio de Juan, que Jesús hace la multiplicación de los panes y los peces, y eso es tremendo. Al otro día están todos buscando a Jesús, y Jesús se había ido al otro lado y fueron allá y tienen una conversación. Y Jesús los confronta y le dice: ustedes me buscan porque yo les di de comer, porque les llené el vientre. Y ellos empiezan, esa misma gente que parecía desesperada tras Jesús, les habla que
Moisés fue más grande que él, porque Moisés les dio maná en el desierto. Y Jesús le dice, Moisés no les ha dado nada, es mi Padre el que les dio. Así que miren la exaltación que le tienen cuando ven a Juan el Bautista. Dice, tiene el espíritu de Elías. Ellos tenían por alto solo a esa tradición. ¿Cuántas veces, hermanos, nosotros no vemos la grandeza de Dios porque hay otro argumento más enaltecido que no nos permite ver la misma gloria de Dios rodeando nuestras vidas? ¿Cuántas veces? A mí me maravilla la palabra, porque aquel día realmente ellos por parte de Dios no pudieron seguir siendo los mismos. Hay una visitación, la transfiguración. Dios el Padre permite que ellos puedan conocer quién es el que está allí, y tienen una visitación, una teofanía, la cosa más preciosa y grande del mundo, pero que tenía como objetivo principal sellar la vida de Pedro, de Juan y de Jacob. Esa era la pretensión más grande, porque pudo Dios Padre haber hecho esto con Jesús en secreto, sin que nadie lo supiera. ¿Quiénes eran entonces Elías y Moisés? Elías y Moisés fueron los liberadores del Antiguo Testamento. Liberadores. Cuando el pueblo mantuvo en opresión, Dios los usó como grandes liberadores. Pero había un liberador más grande, el de la promesa, el prometido para el Nuevo Testamento, el Cristo, el Hijo de Dios, el que verdaderamente sí cumpliría con la misión liberadora, y era el que estaba allí. Y vinieron los liberadores de aquel Antiguo Testamento a acompañar y a consolar el liberador de la humanidad, para decirle: nosotros que fuimos muy pequeños logramos nuestra visión. Aquí estamos porque esto se tiene que cumplir. Esto se tiene que cumplir. Y es sorprendente, hermanos, porque es que acercarse al texto es permitir que Dios te abra los ojos y que tú te puedas, ¿verdad?, meterte allí y entender lo que está aconteciendo. En la transfiguración realmente pasan tres cosas: gloria, reino y poder. Las mismas tres cosas sobre las que viene hablando allí el Señor, sobre las que viene hablando. La gloria de Dios, todo estaba allí acontecido. Yo tengo unas notas aquí, las tengo. Entonces, la centralidad de ellos para ese momento solo era la ley y los profetas. Esa era la centralidad allí. Pero el Señor quería sanar el corazón del pueblo para mostrarles que la centralidad era en el Rey prometido. Mi primera pregunta para ustedes, iglesia: ¿cuál es la centralidad de tu corazón? Porque en esta noche el Señor trae su palabra, la palabra de la transfiguración, de la visitación y de la revelación, porque también viene a sanar el corazón y a cambiar el objetivo de una centralidad que ha permanecido por muchos años, para decirte: la centralidad que tiene que operar en tu vida es Cristo Jesús. Y eso lo cambia todo, eso lo transforma todo, eso lo resuelve todo, eso cambia tu perspectiva de vida, eso cambia la propuesta de vida, porque es lo que Dios quiere hacer: sanar el corazón de la iglesia que ha mantenido una centralidad equivocada y no le deja ser feliz, no les permite vivir, no les permite reconocer, y por consiguiente poco a poco se van apartando de lo que es su destino, de lo que es su propósito, y no logran llegar a esa geografía profética donde está manifiesta la gloria y el poder de Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Despierta, iglesia, dale gloria a Dios, exalta el nombre del Señor. Dile: Señor, a lo mejor no entiendo, Señor, qué está aconteciendo, pero habla mi corazón para que yo me pueda mover y pueda ser impactada como una vez tú impactaste las vidas de estos hombres. Y yo encuentro allí que empieza el Señor, ¿verdad?, a quererles cambiar, a quererles cambiar. Mira, cuando uno empieza a ver Mateo capítulo 5, capítulo 6 y capítulo 7, ya muchos de los que están aquí saben de qué tratan esos tres capítulos, que trata del sermón del monte. Allí como el Señor presenta el sermón del monte. Pero ¿qué les estaba presentando en el sermón del monte el Señor?
Les estaba presentando el rey, les estaba presentando las leyes y les estaba presentando el reino. El capítulo 5 hablando del rey que es Cristo Jesús. El capítulo 6 hablando de las leyes allí, que es todo el sermón del monte. Y el último capítulo que es el reino. ¿Quién es el reino? Nosotros tenemos el reino de Dios. Y son cosas que a veces no se logran entender, porque a simple vista, hermano, no se logran entender. Mira, existe mucho pueblo y mucha iglesia todavía buscando a Jesús por los panes y los peces nomás. Y el Señor vuelve a hablar para decirle: yo soy más que panes y peces. Yo soy el Dios que puedo traer sobre ti una trascendencia de eternidad, que es la verdadera necesidad que tiene el alma y el espíritu. Sin esto no habría nada que hacer, porque entonces todo termina cuando perezca el cuerpo. Todo termina. Y cuando viene allí, ellos todavía no entienden, pero vino a desargumentarle el Señor lo que ellos tenían por encima de todo, y era creer que Moisés y Elías eran superiores, estaba por encima de todo. ¿Qué es lo que hay en tu corazón que está por encima de todas las cosas? ¿Qué es? ¿Qué es? Porque a la larga podemos estar con Jesús, podemos estar buscando a Jesús, pero Él no es la centralidad. Pero tenemos otras cosas por encima. ¿Qué es? Mira cuántas veces se tiene por encima los hijos, el amor por los hijos. Y hemos hecho de Él la máxima expresión y centralidad y expectativa de nuestras vidas. Y he escuchado personas decir: si pasa algo yo me muero. Algunos el esposo, otros la esposa, otros el trabajo, otros el dinero, otros los logros, otros las metas, otros los sueños, otros el dinero. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Si todas estas cosas finalmente perecerán. Perecerán. Cuando hay un suceso como este, que es el suceso de la visitación, que es el suceso del poder de Dios, que es un suceso que no los deja igual. Dice la palabra allí que ese día Dios hizo cosas tremendas. Y dice allí que no obstante que ellos ven, mira, ellos lo ven y quieren quedarse con ellos allí, y no se dan cuenta que lo más grande que tienen sí va a permanecer con ellos todavía un tiempo más. Y quieren hacer algo para que puedan quedarse y no se vayan. Pero como Dios sabe lo que tiene que quitar de nuestras vidas, dice que vienen y les son cubiertos por una gran nube. Y en esa nube el Padre habla contundentemente al corazón. Por mucho tiempo has creído que Moisés y Elías están por encima de Jesús y del Cristo. Pero yo te digo hoy que ese es mi Hijo amado. A Él oíd, a Él oíd. El que tenga oídos escuche lo que el Señor en esta hora dice. A Él oíd. Quita el argumento equivocado, quita la centralidad equivocada. Escucha lo que verdaderamente te va a llevar y te va a conducir al destino, al propósito que Dios estableció para tu vida. Porque no cualquier camino te conduce allá. No es como el adagio de que todos los caminos conducen a Roma. Aquí no todos los caminos conducen al cielo. Hay una sola dirección, mis amados hermanos. Se llama Cristo Jesús. Se llama Cristo Jesús. ¿Y sabes qué? Yo meditaba en esa palabra. Y meditaba, y meditaba, y meditaba. Y yo le decía: Señor, qué interesante poder reconocer que yo he visto, he sido tan consciente de cómo has marcado mis momentos y mis procesos. Yo tengo marcas, hermanos, marcas que nunca me dejaron igual. Recién convertida, nunca podré olvidar, nunca, un día a las 5 de la mañana, que yo todavía no sé ni qué es una oración de esas de venir de guerra, no sabía lo que era la opresión de las tinieblas, porque permanentemente eso estaba allí. Pero yo me acuerdo que aquel día yo me levanté y yo me vine de rodillas delante del Señor, y yo le dije: hoy, Señor, hoy yo hago un compromiso contigo. Yo hoy te entrego mi vida, y que tú la manejes como tú necesites manejarla.
yo soy capaz de hacer todas las renuncias que tú digas, pero yo hoy te entrego mi vida. Y es posible que usted me diga, yo también le he entregado mi vida al Señor. Pero hermanos, hay una forma y hay algo que el Señor hace que no nos deja igual. Ese día, yo nunca lo puedo olvidar. Ese día vino la primera marca desde lo que fue mi conversión a lo que sería, un crecimiento. La otra, pasaron los años y fue el día que, estando escuchando, después de haberlo oído por años, escuché el mensaje de la cruz, el significado de la muerte expiatoria de Cristo. Aquel día lloré y lloré y lloré como si me acabara de convertir o recibir a Cristo. Pero fue que aquel día aconteció otra visitación, otra transfiguración, y el Señor dice, hoy te sello para otro momento y crecimiento de tu vida. Y ha sido la constante, hermanos, y ha sido la constante. Y yo me pensaba en esto, y yo decía, necesito entenderlo, Señor. Y eso te quiero hablar para que sepas cómo es que caminas delante de Dios. Porque el Señor, cuando uno llega al Señor y uno se convierte a Cristo, mira, la zona allí, la zona de influencia es chiquita, pero es en la medida en que tú vas en la dirección correcta del destino, del propósito, esa zona se va ampliando y te va subiendo, no te das cuenta, pero eso está pasando en la vida de un creyente. Y tú tienes que hacer memoria de qué ha pasado en tu caminar con Cristo, porque acostumbra el Padre a sellar momentos de visitación para transformar tu comunión con Él, tu vida espiritual, para poderte conducir, porque es el ascenso a la presencia misma de Dios. No es cuando una persona se muere que de repente va, tiene que ser el resultado de un transitar y de un caminar con Cristo. Es estar allí metidos en una zona, hermanos, en una zona de influencia que no te deja igual, una zona de influencia que no te deja seguir siendo el mismo, ni la misma. Y es entonces que puedo entender cómo después de hechos como esto, Juan puede tener una revelación como el Apocalipsis. Qué poder y qué cosa tan maravillosa para Dios poderle hablar y mostrarle unos hechos tan contundentes a Juan. ¿Cuándo comenzó ese momento? El día que fue visitado en la transfiguración, aquella noche de oración. ¿Cuántas cosas pueden pasar en una noche como esta? Yo no sé cuál es la motivación por la cual estás aquí, no sé. Pero cuando el corazón anhela la presencia del Señor, Dios conoce eso. Y Dios tiene momentos de visitación como esto, donde la gloria misma desciende para sellarte y nunca más podrás seguir siendo el mismo hombre ni la misma mujer. Cosas tan poderosas como estas, hermano. Pedro, y uno lee las cartas de Pedro y uno dice, un hombre tan analfabeta, un hombre tan sencillo, ¿cómo puede tener tal revelación? Es que hubo un momento de su vida en que fue sellado por una visitación. Cuando uno puede leer, que estudia la carta de Santiago, ¿cómo puede hablar Santiago y plantear las cosas que plantea? Hermanos, cuando eres sellado por una visitación, hablas diferente, sientes diferente, piensas diferente, actúas diferente, porque ya ha habido revelación de parte de Dios y te ha descorrido las cortinas, y ahora puedes entender en un mundo natural lo sobrenatural de Dios, que no tiene explicación para hombre ninguno, para la humanidad, pero es lo que Dios trae sobre su pueblo y sobre su iglesia, para que puedas hacer la obra de Cristo sobre la tierra. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos honran? Dale un aplauso al Señor por lo menos en esta hora, y despierta por el aplauso. Bendito sea su nombre. Es que hablar de Cristo tiene que ser una apropiación muy grande, hermanos. Hablar de Cristo no es por tener ganas. Hablar de Cristo, poder declarar de Cristo, es el resultado de una visitación allí de transfiguración, hermanos, donde no quedamos igual.
Porque es que cuando nosotros somos alcanzados, dice que cuando el Espíritu Santo viene sobre nuestra vida, dice que se produce internamente una implosión. Implosión porque es interna. Cuando hay una explosión, nada queda en el mismo lugar. Nada queda igual. No puede quedar igual una implosión en el corazón de un hombre y una mujer por la visitación del Espíritu de Dios. No puede quedar igual. Y es cuando uno empieza a decirle, Señor, a veces la gente quiere hablar y tiene dificultades para hablar la palabra del Señor. Pero mira, yo tengo un clamor delante del Señor por la iglesia. Le digo, Señor, levanta una iglesia que ora. Porque una iglesia que ora es una iglesia de poder. Es una iglesia llena de poder. Una iglesia, Señor, que anhele tu presencia. Porque la gente que anhela la presencia del Señor es una persona, una iglesia que Dios le entrega lo que ustedes no se alcanzan a imaginar. Y todo lo que Dios tiene por hacer no reposa simplemente sobre los hombros del pastor y el mío, sobre esta influencia, sobre esta área. Es con la iglesia que lo haremos. Y ese es el tiempo en el que yo me he levantado y yo le digo, Señor, déjame llamar a las Pedro, déjame llamar a los Juan, déjame llamar a los Jacobo, Señor, para que por ellos, Señor, venga una multiplicación tan grande. Porque el día que Pedro convirtió, la palabra dice que más de 3000 se convirtieron. La primera predicación de Pedro. Yo no sé realmente cuál es la centralidad que hay en esta hora en tu corazón, pero yo te quiero decir que Dios ha prometido visitación. Y cuando Dios visita, hermano, pasan cosas maravillosas. Cuando Dios visita, pasan cosas gloriosas. Más allá de una necesidad material, más allá de todas esas cosas que a lo mejor uno cree que son importantes para que uno pueda ser feliz, la garantía que Dios ha traído sobre cada uno de nosotros es que el gozo nunca lo vamos a perder. Es que vamos a tener paz como resultado de ese gozo. Y es que será posible entonces vivir una vida diferente, a una dimensión diferente, en un mundo que parece cada día carecer más y necesitar más. Pero tenemos una promesa de parte de Dios, y que será posible movernos en este mundo y vivir en una medida que, por cierto, en nada se parece a la que es considerado nuestra mente. Porque toda consideración nuestra se queda limitada y es escasa. Pero no así pasa con Dios. Lo que pasa con Dios siempre será algo que puede satisfacer, te va a hacer sentir verdaderamente un hombre y una mujer pleno, que puede vivir cualquiera que sean las circunstancias, con la seguridad, con la certeza de que siempre habrá un momento que todo será mejor, que todo cambiará, y que te garantiza Dios la victoria sobre toda necesidad, sobre toda dificultad, sobre toda situación, porque Él es el que promueve, porque Él es el que levanta, porque Él es el que direcciona. Eso es lo que hace el Señor. ¿Cómo quiero una iglesia que ame solo su presencia? Porque todo lo demás vendrá, hermanos. Vendrá. Porque es que el que ama la presencia del Señor y el que se mueve en la presencia del Señor, ¿sabes qué va pasando? Necesariamente se va introduciendo y se va ampliando toda esa área de influencia, que es una área de privilegios. Y es cuando empieza la gente a decir wow, y la gente ve lo que está pasando con otro y piensa que es solo cuestión de dar un salto y llegar allá, pero porque miran es allá, pero es que antes hay un recorrido. Yo te quiero decir en esta hora, no te olvides que después de la promesa que Dios ha puesto sobre tu vida, hay un destino, hay un propósito que te lleva a ese lugar, para que cuando todas las cosas terminen, tú puedas verdaderamente reconocer quién es el Cristo. Y eso es una revelación. Cristo. Y uno se pregunta, ¿por qué hay tanta gente, Señor, que no está comprometida contigo? ¿Por qué hay tanta gente que viene a la iglesia, Señor, a través de un dolor o no? O cuando tienen el dolor se van, cuando tienen el dolor buscan, cuando no tienen el dolor entonces quieren buscar. Pero ¿qué pasa, Dios mío? No han conocido al Cristo. No han conocido al Cristo. Los años de estar en la iglesia o caminar allí en el Evangelio no son garantía de reconocer a Cristo. No lo son. No lo son, hermanos. Es posible que haya mucha gente que permanezca toda su vida en la iglesia y nunca haya conocido al Cristo de la gloria. Nunca. Porque cada vez
cuando alguien es impactado por una presencia como esta, usted empieza a ver los cambios en la vida de esa persona. Y usted no se da cuenta, pero los ve de repente que ellos cambiaron. Y hay gente que dice, mira, y mira su vida y dice, yo me quedé aquí. Y mire el otro allá, ¿dónde va? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pasó que no se dejaron alcanzar por una visitación. Y yo decía, Señor, ¿cuántas personas, Dios mío, están en tu casa, pero tú no eres la prioridad? ¿Cuántas personas están en tu casa, pero tú no eres lo central de su corazón? Y el Señor dice, yo estoy aquí porque todavía sigo sanando el corazón. Así como sané el corazón de aquellos, yo también sigo sanando el corazón de la iglesia. Y es esto, hermano, lo que nos llevará y nos permitirá que nosotros nos empecemos a mover. Yo te quiero decir en esta noche, en el nombre poderoso de Jesús, que hay un reservado, un lugar donde aquellos que vienen en busca del Señor recibirán una visitación de parte de Dios. Y que tienes que anhelar que Dios te introduzca en esa presencia, allí donde se da a conocer, donde no tiene problema ninguno el Padre de dar a conocer todas las cosas y demostrarte y de sellar tu vida de tal manera que empieces a ver cómo Dios mismo te promueve, cómo Dios mismo te levanta, cómo Dios te llena de su gracia y de su poder, y no te das cuenta, pero eso te está revistiendo cada día y va haciendo de ti un hombre y una mujer que la gente no sabe qué ha pasado contigo, en qué momento cambió tu forma de hablar, en qué momento cambiaron tantas cosas en ti, pero son el resultado que produce una búsqueda legítima y genuina de la presencia poderosa de nuestro Señor Jesucristo. No es otro el camino, hermano. Una iglesia que ora es una iglesia que vence, una iglesia que ama al Cristo, que le busca, es una iglesia que tiene garantizada una vida de victoria, pero mucho más allá, trasciende sobre la eternidad. ¿Cómo quieres trascender realmente? ¿Qué has preparado para trascender? ¿Qué has preparado? ¿Cómo es que esto va a acontecer? Porque hasta el día de hoy nosotros hablamos de esta manera, pero no podemos poner a nadie más por encima del Cristo, porque Él tiene un lugar, hermanos, y eso se cumple en el nombre poderoso de Jesús. Hay una convocatoria para las mujeres mañana, y las que se han preparado y las que van allí, porque saben que en todo encuentro Dios se entrega. Yo estoy segura que Dios va a hablar y va a obrar en el corazón. Yo no me desespero ni corro tras lo que no tengo que correr, porque eso es poder de Dios, hermano. Y yo no puedo correr tras lo que eso es asunto del Señor. Eso son competencias de Él, no son las mías. La mía está prestar oído y disponer para que el Señor pueda usar el canal que quiera y el conducto que quiera. Amén. Pero la iglesia necesita despertarse hasta momentos como esto. Busca tu momento de visitación del Señor, porque Dios está preparando visitación para este pueblo. Dios está preparando visitación para este pueblo. Yo no sé cómo va a ser esto, ni con cuántos, ni cuándo, porque Dios no avisa. Pero el día que esto te acontezca, te va a pasar lo que a Pedro, a Juan y a Jacobo. Serás después un hombre que la boca hablará sabiduría y serás lleno de todo poder de Dios para poder vivir a la medida de lo que Dios dice que es posible vivir. No con unas expectativas diferentes, no con unas expectativas ni con una centralidad diferente. Realmente vivimos por Él, y no se nos puede olvidar que si vivimos por Él, también vivimos para Él. Y no está queriendo decir esto que entonces nosotros no vamos a hacer más nada en la vida, sino orar y orar y orar y orar. Yo digo que todo lo que hacemos, ¿verdad?, resulta beneficioso, resulta enriquecedor, pero es el resultado, el producto de una vida secreta de oración, hermanos. De una vida secreta de oración. Hay gente que está buscando es solo reconocimiento, pero Dios está buscando corazones que se humillen, corazones que le amen. Siempre cuando estoy allí enseñando pasos entre el liderazgo, dentro de las pautas que existen en el liderazgo, es que
La victoria pública es el resultado de la victoria privada. Primero hay una victoria privada, que es el sometimiento, ¿verdad?, de una vida de disciplinas, de una vida donde se adecúan y se hacen los procesos, y eso trae necesariamente la vida pública, la victoria pública. No es diferente en la vida de Cristo, en la vida cristiana. Si tú te conviertes en un hombre y una mujer de oración, tendrás que ver cómo Dios te promueve y cómo Dios te levanta, porque eso llega porque llega. Pero lo que nos falta es más presencia de Dios. Lo que nos falta es búsqueda verdaderamente del Señor. Porque nos gana un día solo pensando en el desespero de las cosas que no podemos resolver, de las cosas que no sabemos cómo hacer, de lo que no sabemos qué pasará ni qué acontecerá. ¿Por qué no invertimos todo ese tiempo, toda esa energía emocional en venir rendido delante de sus pies y diciéndole: finalmente a ti te pertenezco, Señor? Yo no puedo hacer nada. Si pudiera, ya yo hubiera cambiado esta circunstancia, pero aquí estoy para ti, Señor. Permíteme vivir para tus propósitos. Qué bueno que el Señor no nos deje vivir fuera del propósito, porque los resultados son lamentables. Son lamentables. Entonces, en una noche de clamor, en una noche de oración, no puede faltar una palabra que trae los sucesos que también fueron productos de un tiempo de oración y de búsqueda, hermano. Tú no puedes salir de aquí con las manos vacías. Si tú viniste a buscar al Señor, tú tendrás que encontrarte con el Señor. Tendrás que encontrarte. Tendrás que encontrar una palabra. Yo te debía terminar a la 1. Yo tengo unos amigos, hermanos en Cristo, colegas en Bogotá, porque trabajo con ellos también. Y ellos querían hablar conmigo, pero había sido imposible, porque desde que yo llegué estaba ocupada. Y el único espacio que encontraron fue que yo saliera en el mediodía, almorzáramos juntos y ellos me llevaban al aeropuerto. Y cuando yo me monté al carro, los saludé. Ellos son líderes también de la iglesia. No son pastores, pero son unos líderes fuertes de la iglesia. Hombres de negocios, empresarios, muy inteligentes, una pareja especial. Y ellos empiezan a hablar conmigo. Mira, y de repente yo empiezo a hablarles de una palabra que Dios pone en ese momento en el carro. Yo vengo en la parte de atrás y les empiezo a hablar y hablar y hablar. Cuando de repente yo veo que esta chica está como quebrantada. Y yo dije: ¿qué dije? O sea, ¿qué dije? Porque yo sé hablar bastante. Y ella me dice: pastora, te voy a decir una cosa. Porque yo en este momento, tú eres mi amiga, pero yo tengo que reconocer lo que Dios ha puesto en ti. Sabes, esta mañana le dije al Señor: ¿qué pasa que tú no me quieres hablar? ¿Qué pasa que tú no me quieres responder? Yo necesito que tú me respondas. Yo necesito que tú hables conmigo. Y todo cuanto has hablado es exactamente lo que Dios ha puesto en tu boca para responderme uno a uno todo lo que yo esta mañana le clamaba, esta madrugada, y le decía al Señor: ¿por qué no me hablas? ¿Por qué no me dices esto? ¿Por qué no me hablas de esto? Y desde que te montaste empezaste a hablar solo de lo que solamente Él podía saber, porque nadie más lo sabía. Entonces, así opera Dios, así trabaja Dios. Dijo: si yo lo veo en boca de otra persona, a lo mejor no le doy el valor, pero Él sabe cómo coloca sus tesoros, no los coloca en cualquier parte. Tenía que usarte para que me hablaras de manera contundente, y hoy me tengo que rendir y decirle: Señor, gracias, gracias. Quien te busca, te encuentra. Si tú buscas a Dios, le vas a encontrar. Nunca Dios te manda con las manos vacías. Nunca Dios se hace sordo a tu petición, a tu clamor. Es esperar en Él, hermanos. Es esperar en Él. Es saber que el que espera en Él siempre va a recibir de parte de Él. Así que no desfallezca tu corazón. Busca tu momento con el Señor. Busca tu momento, porque si tú lo buscas, llegará. Llegará. ¿Cuántos pueden decir amén? Entonces, ellos están allí y aquel día pasó algo. Aquel día acontece algo que no los deja igual. Ven una gran teofanía,
en una gran visitación del cielo, que no sabían ellos que eso iba a acontecer aquel día, pero que más allá de lo que ellos vieron fue lo que se produjo en el corazón de ellos de parte de Dios. Y yo quiero invitarte a que tú ores y que tú le pidas a Dios que no por las cosas que necesita, no por las cosas que quiere, pídele a Dios que hoy te pueda sellar o que te prepares, que tú puedas a partir de hoy tomar la decisión para prepararte para el momento en el que Él venga a poner un sello sobre tu vida. En otras palabras, mis amados hermanos, no transites por esta tierra sin recibir aquí un sello de parte de Dios que no te deja igual. Ponte de pie, por favor. Me gustaría saber dónde está el hermano Hermes. Que vengan aquí, por favor. Y vamos a buscar. Ora a Dios. Dios no hace acepción de persona, y todo el que le busca, la palabra dice que le encuentra, que le halla. Todo aquel que busca a Dios le va a encontrar. Y que tú puedas en esta hora decirle: Señor, yo he sido visitada en este tiempo, en otros tiempos, pero necesito otra visitación, Señor, que venga de parte tuya, para que no me deje igual, Señor. Siento que es el momento, Señor, de ir creciendo, de ir introduciéndome. Pero también, mis amados hermanos, considera algo. Considera si están aconteciendo cosas que te tienen en un destino, en una dirección paralela al destino y al propósito. Valdría la pena considerarlo en esta hora, porque Él ha mostrado, Él ha señalado la senda, Él ha demarcado el camino, y necesitamos conducirnos por allí. Es necesario revisar si nos estamos moviendo en esa dirección, si no lo estamos haciendo así. Es necesario poder saber que Él pueda hablar a nuestro corazón, porque a veces uno cree que todo está bien. A veces uno piensa que está haciendo bien porque está entregando de muchas maneras para Dios. Pero Dios sí sabe lo que está bien y lo que está mal. Y que Dios hable a nuestro corazón, mis amados hermanos, para que pueda acontecer lo que necesitamos que acontezca. Pero yo estoy segura que el Señor todavía tiene momentos como estos, donde le deja y devela su gloria para los que la buscan, para los que pueden resistir y permanecer, los que pueden saber y rendir el sueño, hermanos. Porque rendir el sueño habla de muchas maneras, habla de muchas maneras. Es rendir la pereza, es rendir la indiferencia, es rendir muchas cosas que no te dejan conducirte, introducirse en la presencia del Señor. Vamos a adorar al Señor, y mientras tanto allí cierra tus ojos y oremos a Dios. Oremos al Señor. Por eso a veces uno pregunta por qué pasan tantas cosas. No están sintonizados con el Señor. Qué pesar. No están en sintonía, no están donde deben estar. Para visitar al Señor hay que estar en el monte, hay que estar en el lugar correcto. Oh Dios soberano y bueno, mi alma te alaba, Cristo, y mi alma te bendice, Señor. Yo te pido, Señor, en esta hora, que tú puedas obrar como solamente tú acostumbras a orar. Tú tienes reservado, Señor, tu corazón está anhelante, esperando a muchos, Señor, que vengan a ti con un deseo ferviente, Señor, de tu presencia. Señor, y tú me has dicho, Señor, que hay un sello, Señor, Padre, donde tú visitas de manera contundente. Y muchas veces he levantado el clamor, Señor, por la iglesia, Padre, que yo espero que mis ojos vean. Una iglesia llena de tu gloria, una iglesia llena de tu poder, una iglesia llena de tu presencia. Una iglesia, Señor, levantada, Señor eterno, por tu gran misericordia, bendito Dios, por tu bendita gracia. Señor, y muchos han acudido en esta noche para orar, para buscarte.